Saludos, bendiciones, Eduardo Torres de Preaching Without Words, hoy en colaboración con la Iglesia del Nuevo Pacto. Este video no solamente va a estar en la página de Preaching Without Words, sino que también está siendo compartido en el grupo de la Iglesia del Nuevo Pacto. Si usted está viendo este video, ¿verdad? Porque sea porque yo lo compartí o alguien que usted conoce lo compartió, y usted interesa pertenecer al grupo, es un grupo de Facebook de la Iglesia del Nuevo Pacto. En este grupo estoy tratando de subir material que le ayude a usted a robustecer su fe. Son herramientas de estudio, son mensajes de enseñanza, poderosas enseñanzas que te dan herramientas prácticas para tú poder llevar una vida de fe con testimonio. Hoy quiero tocar bien por encimita acerca del tema de interpretación de las escrituras. La razón por la cual pienso, ¿verdad?, que es un tema importantísimo y del cual no se habla mucho. Es precisamente porque cuando tú miras más a las redes o escuchas diferentes mensajes, pues se ven muchas contradicciones. Y tristemente, ¿verdad? Y este mensaje últimamente yo pues estoy hablando 100% al grupo que es la iglesia, gente de fe, pero no me limito a la gente de fe. También me gustaría, ¿verdad?, que alguien que no comparta la fe participe de estos videos también y se pueda beneficiar. Pero en estos tiempos, ¿verdad?, que son de grandes retos y desafíos para la iglesia, son grandes retos y desafíos para la fe, pues resulta confuso cuando tú sales afuera a testificar, cuando tú quieres compartir tu fe o quieres hablar de la palabra o quieres traer consuelo a una persona y quieres intentar compartir la fe que es nuestro Señor Jesucristo y lo que la palabra de Dios dice. Pues es difícil, es confuso, porque al final del día, cuando intentamos conceptualizar las cosas o traer una verdad acerca de un asunto, pues existen muchas versiones de la misma interpretación de la misma Biblia que se contradicen. Y pues hoy quiero hablar de una regla básica de interpretación de las escrituras y quién se las inventó, ¿verdad? Porque imagínese usted, no es para menos, ¿verdad? Uno se interpreta así. ¿Quién lo dijo? Fulano de tal, es un loco ahí. De repente, cuando usted viene a ver, pues nos salimos de proporción. Existen muchas sectas cristianas. Muchas sectas cristianas me refiero. Muchos grupos religiosos que utilizan la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, como su libro de autoridad para darle peso y validez a lo que están diciendo o lo que claman, ¿verdad? O lo que proclaman y de lo que creen y sus creencias. Pero son sectas porque se apartan de las enseñanzas originales de los apóstoles y se apartan y se alejan de las enseñanzas originales de la Biblia per se. Y una de las reglas, diría yo, más importante es son dos. Uno, la unidad temática, y segundo, la interacción testamentaria. La unidad temática básicamente es una de las evidencias de la inspiración del Espíritu Santo a través de las Escrituras, pero también nos sirve como regla, como un ancla, como un seguro, para no salirnos de las interpretaciones conceptuales, me refiero de los conceptos que se presentan en la palabra de Dios, lo que se ha venido pensando y lo que se habla al respecto a través de todas las Escrituras. Quiere decir que si sale una idea nueva, sale un concepto nuevo, pues nosotros tenemos que mirarlo a luz de lo que la palabra conceptualizó originalmente en ese aspecto particular. Y pues cuando tú miras a ver a través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, se supone que exista esa unidad temática, que no se contradiga, que no venga una idea nueva a romper todo lo que ya se estableció. ¿Ok? So, cuando hay unidad temática, ¿verdad? La interacción testamentaria, lo que significa es que la interacción testamentaria lo que significa es que en el Antiguo Testamento se habla de algo que se apunta al futuro y en el Nuevo Testamento se explica cómo ese evento ya sucedió. En otras palabras, el Nuevo Testamento te explica el Antiguo Testamento, te lo interpreta, lo abre para que lo puedas entender y te dice de qué exactamente es lo que está hablando. Y cuando tú tienes estos elementos, ¿verdad? Y miras el Nuevo Testamento, te das cuenta que la figura principal es Jesús. En el Antiguo Testamento la figura principal es Dios y su pueblo. Y cuando tú comienzas a contrastar una cosa con la otra, pues te das cuenta del por qué entonces el pueblo cristiano le ofrece culto a Jesús. Y pues obviamente no vamos a entrar en eso ahora, pero básicamente
el ingrediente principal para una secta, mayormente cristiana, ¿verdad? Porque otras sectas pues no necesitan la Biblia para decir lo que quieran decir, pero cuando son sectas cristianas que utilizan la Biblia, usualmente se encuentran estos dos ingredientes. Una mala interpretación, el error de interpretación de las escrituras, quiere decir que no guardaron las reglas. Y segundo, una falsa imagen de la persona de Jesús. Miran a Jesús no como la Biblia lo presenta, sino como ellos interpretaron. Y básicamente cuando miramos a las escrituras y miramos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que los autores del Nuevo Testamento prácticamente a través de todo el Antiguo Testamento te presentan a Jesús como la figura a la que apunta ese Antiguo Testamento, esa figura que ha de venir, ese Emanuel, ese Dios con nosotros, el tabernáculo de Dios aquí en la tierra con los hombres. Y lo presentan que eso ahora se redefine alrededor de Jesucristo. Jesús entonces era ese personaje misterioso que hablaba del Antiguo Testamento que habría de venir. Jesucristo se presenta entonces como ese personaje, diría yo, misterioso, que los profetas del Antiguo Testamento miraron sentado en el trono de Dios y le llamaron el Hijo del Hombre. Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Quiere decir esto que cuando miramos al Antiguo Testamento deberíamos ser capaces de ver a Jesús en cada una de esas áreas, porque así fue como se interpretó. Ahora, ¿quién se inventó eso? ¿Quién puso esa regla? ¿De dónde saca ese muchacho ese disparate que está diciendo? Bueno, cuando Jesús caminó entre nosotros, nos enseñó, y Jesús pues nos decía en parábola, específicamente la parábola de rico y Lázaro, que decía que había un rico que se daba banquetes y festines, y había un mendigo que se llamaba Lázaro que estaba en las afueras. Y lo que hacía era que cuando Lázaro terminaba los banquetes, Lázaro de la sobra comía, y hasta los perros venían y comían con él. Pues sucede que esos dos se murieron. Y dice que van al Seol, va el rico, y Lázaro al seno de Abraham. Y dice que Abraham, el rico, ve a Lázaro con Abraham y le dice, mira, que para que moje su dedo y me dé agua, que aquí está caliente. Bueno, la cosa es que básicamente él le pide ayuda a Abraham para que Lázaro intervenga. Y le dice a una petición, esto es importante porque aquí quiero concentrarme, y le dice, manda a Lázaro que vaya a mis hermanos, porque si ellos ven a alguien que se levantó entre los muertos, van a creer para que no vengan a este lugar. Y Abraham le dice, a Moisés y los profetas tienen que escuchen a ellos. Y Abraham no, el rico, intenta negociar con Abraham, dice, sí, eso está fantástico, pero si ven un tipo que se levanta entre los muertos, posiblemente se convenzan. Y dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque se levante alguien de los muertos, no van a escuchar. Interesante notar que el mismo Jesús va al monte con sus discípulos y coge unos cuantos, sube una montaña y dice la palabra que se transfiguró, sus ropas se tornaron blancas y prácticamente se transformó en un ser divino. Y dice el relato que apareció Moisés y Elías y conversaban con Jesús. Y pues ahí está Pedro, ¿verdad? Pedro siempre bien lanzado. Dice, vamos a hacer 3 altares, uno para ti, uno para ti, uno para ti. Y si sobra, para mí. Mentira, no dijo uno para él. Pero quería hacerle un altar a cada uno de ellos. Y pues básicamente aquí está la escritura. Si usted quiere, vaya, revísela, mire los detalles que hay ahí. Pero lo interesante es notar estos personajes, Moisés y Elías. ¿Qué sucede? Cuando Jesús resucita entre los muertos, dice la palabra que pasó 40 días caminando entre las personas y hablando. Más de ese tremendo seminario, Jesús resucitado, hablando y enseñando la palabra ahí a cara desnuda. Y hay un relato bien interesante que se conoce como el camino de Emaús, y están estos dos individuos, estos dos personajes que están hablando y discutiendo los eventos que acaban de pasar y se están lamentando, y Jesús se les aparece y ellos no reconocen a Jesús. Y comienza Jesús y dice, ¿qué les pasa a ustedes que están tan tristes? Y él dice, chacho, tú serás como marciano, eres el único que no ha escuchado lo que ha pasado. Que Jesús, que se supone que nosotros creíamos que era el Mesías que había de venir. Y ahí pues obviamente ahí hay algo encerrado que no vamos a entrar ahora. Y que se murió. Y Jesús dice la palabra que dice, y comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, les enseñaba lo que de él declaraban la escritura. ¿Se recuerda lo que le dijo Abraham al rico?
a Moisés y los profetas tienen a ellos que escuchen. Y Jesús le dice a estos dos seres lo que Moisés y los profetas estaban diciendo. Hablaban de él y comenzó a declararle lo que de él enseñaban. Ese principio de ver a Jesús en el Antiguo Testamento se lo inventó nada más y nada menos que Jesús mismo. Y vemos como Pedro, inmediatamente que se convierte, que recibe el Espíritu Santo, comienza a predicar la palabra de Dios y comienza a predicar el Evangelio de Cristo. Pero él comienza haciéndolo, hablando desde el Antiguo Testamento y dando la manifestación de cómo Jesucristo es ese ser, ese personaje misterioso que había de venir y cómo en Cristo se cumplen entonces las profecías. Y no solamente Pedro, también lo hizo Pablo. Los evangelios prácticamente es probando el caso de que este Jesús, el crucificado que resucitó de entre los muertos, es ese personaje del que hablaba el Antiguo Testamento y es ese personaje que estaban supuestamente esperando que viniera y conquistara todas las cosas. Y comienzan a explicarle lo que la palabra de Dios, que en aquel tiempo era el Antiguo Testamento, hablaba acerca de Jesús, Moisés y los profetas. Por eso es que es importante que en el monte de la transfiguración, que está Moisés representando el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, la Torá, y Elías en representación de todos los profetas, Moisés y los profetas. ¿Y qué dicen ellos? Cristo transfigurado, la manifestación de Cristo Jesús. Básicamente esa regla se tiene que seguir, se tiene que respetar porque Dios mismo fue el que la estableció. Jesucristo mismo fue el que la enseñó. Se instituyó y esa era la enseñanza original de los apóstoles. Por eso es que cuando vemos sectas cristianas que por ejemplo tienen un corredentor, alguien adicional a Cristo Jesús que redime al pueblo de Dios y ofrece salvación, eso es anatema. Eso es mentira y eso no es cierto porque la palabra no lo enseña, porque el concepto de salvación viene a través de una sola persona. De hecho, el concepto de salvación que presenta el cristiano es básicamente revolucionario, porque el concepto de salvación dice, y esto es espeluznante, porque dice que solamente Dios es el que salva. Ese concepto de salvación solamente le pertenece a Dios con el pueblo. Sin embargo, se presenta a Jesús como el Salvador. Por eso es que Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible y que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Jesucristo era Dios encarnado. Esa imagen de que tenemos santos que interceden por nosotros, de que tenemos otro tipo de energía que pueden interactuar con nosotros, es falso. Por lo menos la palabra de Dios no lo enseña de esa manera. ¿Okay? La palabra de Dios enseña conceptos. Un solo Dios. Dice la palabra que Dios es uno, creador, absoluto, soberano, rey de todas las cosas. Él creó todo. Y eso la palabra de Dios te lo enseña a través de esa, la interacción testamentaria desde el principio hasta el final. El concepto de un solo Dios, creador y sustentador de todas las cosas, ese concepto está a través de toda la escritura. Cualquier cosa que se presente como un Dios alterno, un Dios que comparte, un Dios que crea juntamente con este único Dios creador, se sale de la unidad temática y se sale de la enseñanza original de la palabra de Dios. Por tanto, una enseñanza, religión, doctrina, filosofía, secta, lo que sea, que te enseña lo contrario, agárralo con pinza y examínalo. Ese es uno. Segundo, la palabra te enseña que Dios no comparte su gloria. En otras palabras, la gloria es de Dios única, exclusiva y absolutamente es de Dios. Es su gloria, Él no la comparte con nadie. Eso es un concepto que se enseña. ¿Qué pasa? Que cuando vemos a este personaje, Jesús, envuelto en la gloria de Dios, pues tú no puedes decir que son dos dioses, porque Dios no comparte su gloria. Es por eso que cuando tú le adjudicas tu salvación a un santo, a una estatua, a un ídolo, a un árbol, a una energía, a algo externo de lo que no es Dios, estás compartiendo la gloria de Dios. Y la palabra te enseña que Dios no comparte su gloria. Unidad temática. Todo lo que se rompa, todo lo que rompe esa armonía, no pertenece a la verdad, no pertenece a la enseñanza de los apóstoles y no pertenece a las enseñanzas de Jesús. Tú lo puedes creer, por supuesto que sí. Tú puedes creer que la lluvia, que el agua de lluvia te limpia, te purifica y que con eso tú eres santo. Tú lo puedes creer. Ahora, ¿eso es verdad? No, porque no existen las pruebas, las evidencias. La palabra de Dios se presenta. El argumento de Dios
que hasta mucho tiempo se ha debatido la existencia de Dios y se ha probado y se ha comprobado y se ha demostrado que hasta los científicos mismos concluyeron que el mundo tuvo que haber sido creado, no pudo haber pasado por accidente. Pues ya el concepto de Dios está ahí, demostrable, verificable. Ahora, la Biblia te dice que ese concepto de Dios que tú conoces como ese Dios creador se llama Jehová y se expresó y se dio a conocer a través de su pueblo. Y ahí está, pues, obviamente, lo que ya habíamos discutido. Por eso es que sectas cristianas que utilizan la Biblia como fuente de autoridad para validar sus doctrinas y no se ajustan a la unidad temática y no existe una interacción testamentaria, son falsas, porque son algo nuevo. Pablo es el que nos advierte y nos dice que si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo te presenta un evangelio diferente al que te hemos enseñado, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto? Que si te predico, lo que te acabo de decir, que si cualquier persona que te traiga una doctrina, un concepto, una predicación, un evangelio diferente al que sea predicado, que no guarde esa interacción testamentaria, que no guarde esa unidad temática, no la escuche, porque es falsa. Y ahí, pues, desafortunadamente, nuestros queridos amigos, los musulmanes, pues básicamente que dicen que un ángel se le apareció a Mahoma y fue el que le dio un evangelio, y cuando tuviera un evangelio diferente, pues ahí cae bajo esa categoría. Los mormones, que dicen que se le apareció un ángel a Joseph Smith y le dieron una tabla con un evangelio diferente al que se predicó, que sea anatema, unidad temática. Los testigos de Jehová, que presentan a Jesús como un ángel, el ángel Gabriel mutado, yo no sé cómo rayos lo presentan, es un evangelio diferente, porque es una falsa representación de la persona de Jesucristo. Es un evangelio diferente al que se enseñó, diferente al que se predicó. No guarda, ninguno de las que te mencioné guarda ni unidad temática, ni interacción testamentaria, ni tampoco la Iglesia Católica, que creen en María como redentora. De hecho, básicamente la figura principal de la Iglesia Católica es María, no es Jesucristo. Eso ya hoy, antes disimulaban, hoy es una religión completamente distinta, completamente removida, o sea, una cosa abismalmente apartada de la Biblia. O sea, no tiene nada de Biblia. Usan la escritura, utilizan la historia, utilizan un fundamento que estuvo ahí, pero cuando tú miras las enseñanzas son completamente opuestas, contrarias a lo que Jesús enseñó, a lo que los apóstoles enseñaron. No hay unidad testamentaria, no existe unidad temática ni interacción testamentaria, no existe. Básicamente, estas son las sectas cristianas más notables, que son bien fáciles de identificar. Tú las identificas y tú sabes. Sectas de líderes que se hacen pasar ellos como los que son ungidos, que dicen, ahora el Espíritu Santo vive en mí, yo soy Dios en la carne. Esos son sectarios, porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dios no llama a que honremos a otro hombre como si fuese Dios. La única persona que goza de ese privilegio es Jesús, el Cristo de Dios, porque prácticamente se concluye que Jesús es Dios mismo encarnado y que Dios mismo dice que a Él es el que hay que dirigirse. La palabra dice, cuando presentan a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escuchen. Es el único que recibe adoración, es el único que recibe alabanza. Incluso los ángeles del cielo le sirven. Los ángeles no reciben alabanza. Cuando Juan estaba en Apocalipsis, mirando el Apocalipsis, que se postró delante de un ángel, el ángel lo impidió. Y en ocasiones anteriores, ángeles, que gente se postra delante de ellos y dice, hey, no puedes hacer eso, a mí no me puedes adorar. Adora solamente a Dios. Sin embargo, a Jesús lo adoraron y él recibió la adoración. Y eso, pues si Dios es real y realmente existe la cronología como se ha narrado, eso hubiese sido un problema gigantesco. Anyway, pues básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Métodos de interpretación. Estas son reglas que si usted la mantiene siempre en la mente, cada vez que escuche una doctrina nueva, le aseguro que usted va a ser capaz de identificar muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas. Existen denominaciones e iglesias que enseñan y son un poquito más difíciles de identificar la mentira, porque requiere entonces de que nosotros nos metamos a la escritura, que nos metamos a la palabra de Dios y que comprendamos y entendamos los conceptos nuevos que se presentan. Por ejemplo, y con esto me voy despidiendo, existe un debate grandísimo de lo que llaman una vez salvo, siempre salvo, que si la salvación se pierde o no se pierde. Pues eso es un debate un poquito confuso y pues básicamente, ¿verdad? Mi posición es la siguiente.
La palabra dice que el llamado y los dones son irrevocables. La palabra dice que el que comenzó la obra en ti la terminará hasta el día del Señor Jesucristo. Quiere decir esto, que si Dios comenzó una obra en ti, la va a terminar, no importa qué, no importa dónde. Hasta el día del Señor Jesucristo, pues imagínense, si el Señor Jesucristo no ha regresado y hace 200 años alguien se convirtió y se murió, la palabra no dice la palabra que siga hasta el día del Señor Jesucristo. Todavía falta tiempo. La palabra describe el nuevo nacimiento como la creación de una nueva criatura, algo que no existía, algo nuevo, distinto, completamente aparte. Es una nueva creación. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. El Espíritu de Dios y tu espíritu se hacen uno. Y ya eso no hay forma de separarlo. Tú gozas de salvación, tú eres hijo de Dios y tú vas a dar fruto que demuestren que tú eres hijo de Dios. Y la gran pregunta es, o sea, que si yo soy salvo, yo puedo pecar todo lo que me dé la gana. Y ahí es que está el detalle. Un converso no practica el pecado. Y ese es donde se nos están perdiendo en el debate. Un hijo de Dios no practica el pecado porque el Espíritu Santo dentro de ti te va a dar convicción de pecado y te va a mover al arrepentimiento. Y tú no vas a poder perseverar en el pecado. La palabra dice que es Juan el que dice, si alguno dice que no tiene pecado, es un embustero. Y gracias a Dios es mentiroso. Pero él no practica el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ahí es que está la gran diferencia. Y ahí usted verá montones, miles de personas que dicen que son cristianos que practican pecado, pues desafortunadamente son personas que no han nacido de nuevo. No son conversos. Ellos dirán lo que quieran decir, pero no son conversos porque no existe un fruto, una manifestación tangible de que eso fue una realidad. Personas que nacen de nuevo son personas que andan cambios drásticos. Son personas que se hace obvio, algo le pasó a esta persona. Mira, el que me conoció a mí cuando yo tenía 20 años y me conoce a mí ahora sabe que definitivamente algo me pasó a mí. O me volví loco, o me traumaticé, o realmente Dios me transformó. Pero ahí existe una transformación grande. ¿Y tú no pecas? Y bueno, yo sí, claro que sí. Yo tengo mis errores, tengo mis faltas, tengo mis fallas. Sin embargo, cada vez que yo peco me arrepiento porque Dios me concede el arrepentimiento. Y no persevero en mi pecado. Y esa es la gran diferencia. Anyway, me voy yendo. Básicamente lo que quería dejarles saber, y yo, ¿verdad? Yo sé que dentro de las personas que me siguen hay muchas personas que practican de las sectas estas que mencioné. Pero yo lo digo sinceramente, honestamente, si a usted le ofende, si a usted le molesta que yo exponga y desenmascare las falsedades, pero usted está comprometido con la religión y no con Dios. Y lamentablemente su compromiso es con el hombre y con mentiras y no con Dios. Usted no está comprometido con la verdad. Y si usted no está comprometido con la verdad y no quiere buscar la verdad, no hay nada que yo pueda hacer. Ahora, si usted realmente quiere ser libre y realmente quiere una relación con Dios, y si usted realmente quiere experimentar las bondades de Dios, entonces comprométase con la verdad y cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Yo siempre lo he dicho, si mañana me prueban que yo estoy mal y me enseñan un Dios verdadero y que yo quiero mentir, yo renuncio y borro todo lo que tengo y sigo, porque mi compromiso es con Dios y con la verdad, no con religiones, ni filosofía, ni ministerio, ni nada por el estilo. Al final del día, esto es lo que yo estoy convencido. Al final del día, yo tengo que darle cuentas al Dios creador, al único Dios verdadero, de todas las cosas que yo hice y que hablé, y las cosas que testifico. Y hasta el momento, lo que predico es porque lo he vivido y porque lo creo con convicción y con demostraciones de poder del Espíritu Santo. Bueno, no se olviden, interacción testamentaria. El Antiguo Testamento te explica lo que está en el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento te explica lo que está en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento te apunta a lo que se habla en el Nuevo Testamento, que básicamente ambos hablan de Jesús. Interacción testamentaria. Unidad temática. Cuando se presenta un concepto, se te define el concepto en la palabra y se sostiene ese tema a través de toda la escritura en la misma enseñanza. Dios es uno y esa enseñanza no se viola, no se rompe, no se altera, no se modifica. Cualquier otra enseñanza que te enseñe que Dios no es uno, como una de las Biblias de las sectas que dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, eso es politeísmo, eso es falso. Eso es falso porque rompe con la unidad temática. Y esas son reglas, son reglas de interpretación que han permanecido en los apóstoles, lo que mismo Jesucristo enseñó, porque cuando Jesús hablaba nunca violó esta regla, la respetó, honró el canon judío que teníamos, la escritura. Y pues nada, básicamente digo yo, si nos llamamos cristianos, ¿verdad?
pienso yo que quizás deberíamos mirar a la persona de Jesús, Cristo, y lo que le enseñó. A ver, porque si al final lo estamos siguiendo a él y él enseñó muchísimo, pues supongo yo que quizás, no sé, a lo mejor me equivoque, pero quizás él tenga una idea de lo que estaba hablando. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Eduardo Torres. Esto es Preaching Without Words en colaboración con la Iglesia del Nuevo Pacto. Dios les bendiga. Ore por nosotros. Si usted quiere que abordemos un tema particular, por favor, póngame ahí en los comentarios. Si usted necesita oración, por favor, ponga ahí en los comentarios. Tenemos la iniciativa Proyecto de Amor, donde estamos intercediendo de manera más agresiva por personas que se apartaron del evangelio, personas que no conocen al Señor, o personas que simplemente están como que titubeantes, para que Dios derrame el Espíritu Santo, le conceda el arrepentimiento a los inconversos, que caliente sus corazones. La palabra dice que Dios no quiere los tibios, o frío o caliente, pero tibio no le gusta, para que caliente sus corazones y vengan entonces a la verdad de Cristo. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Eduardo Torres, Preaching Without Words.